Soy la más joven de una familia hispana numerosa. Mi padre, de ascendencia japonesa, tenía una vida llena de aventuras y de historias que me contaba. Una de esas historias solía darme pesadillas cuando era niña. Sucedió en los años 70. Mi padre tuvo una vida difícil y una infancia devastadora. Era un hombre bajo de estatura, pero su actitud era feroz y agresiva, como si siempre estuviera dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Era un amante de la naturaleza, siempre armado, y aunque no le gustaba admitirlo, a menudo recurría al valor líquido para enfrentar sus días. Una noche, mientras volvía a casa a caballo después de una de sus largas jornadas, se adentró en la Sierra Madre, en las montañas boscosas de México, donde vivíamos. Era una noche típica, y su viaje a casa tomaba unas 2 horas. En medio de su embriaguez, escuchó que alguien lo llamaba desde el bosque. «Tranquilino, tranquilino», gritaba una voz rasposa que no reconocía. Aunque la oscuridad impedía que viera más allá de unos cuantos metros, no parecía preocupado. Sin embargo, le respondió con tono irritado: «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?». Y siguió su camino. Pero la voz persistía: «Tranquilino, tranquilino». En ese momento, la voz empezó a ponerlo nervioso. De repente, el caballo se asustó, y mi padre fue lanzado al suelo. Su pie quedó atrapado en el estribo, y el caballo siguió galopando, arrastrándolo boca abajo por el camino. Después de lo que le pareció una eternidad, su pie finalmente se soltó, pero su caballo no se detuvo. Jadeando por aire, mi padre se levantó como pudo, deseando un trago de tequila y prometiéndose a sí mismo que sería el último. La voz seguía llamándolo, con un tono sádico y burlón. Sintió cómo empezaba a temblar, con el corazón martillando contra su pecho. «Pelea como un hombre. Muestra tu cara», murmuró, aunque no lo decía en serio. En el fondo, esperaba que todo fuera solo una pesadilla, pero nadie respondió. De repente, sintió un aliento caliente en su nuca, y antes de poder reaccionar, algo lo levantó y lo arrojó varios metros en el aire. Sea lo que sea, tenía una fuerza descomunal y conocía su nombre, lo que lo hizo cuestionarse todo. Sabía que no era algo humano, y el terror lo invadió por completo. Apenas consciente, el miedo se convirtió en pánico cuando escuchó un aullido agudo y espeluznante. Mi padre estaba aterrorizado, tanto que admitió haber estado a punto de mojarse. Desesperado, rogó a Dios, prometiendo dejar de beber si lograba salir de esa situación. Su visión se oscureció y se desmayó. Cuando despertó, se encontró en un cañón. Al principio se sintió aliviado de seguir con vida, pero pronto se dio cuenta de que no había sido un sueño. Sentía el viento frío en su piel expuesta, y el dolor en todo su cuerpo era insoportable. Era casi el amanecer, pero era invierno, y empezaban a caer copos de nieve. De repente, comenzó a escuchar ruidos cercanos, y el pánico lo invadió de nuevo. Se levantó como pudo, tambaleándose, y sin mirar atrás, empezó a trepar fuera del cañón. Sabía que lo estaban siguiendo, no solo siguiendo, sino rastreando a gran velocidad. Podía sentir y escuchar la respiración ruidosa de la criatura justo detrás de él. Aunque estaba aterrorizado, siguió adelante. Aun si hubiera querido correr, estaba demasiado herido para hacerlo. Finalmente, mi padre llegó a casa, cumplió su promesa y dejó la bebida para siempre después de esa noche. Cuando mi padre tenía unos 20 años, le gustaba ir a un sendero remoto para hacer senderismo, que estaba a unos 30 minutos en coche de su casa. Este sendero se encontraba en las afueras de su pueblo, y era un lugar muy bonito. Aunque era una gran atracción turística los fines de semana, durante la semana podía estar extremadamente tranquilo. Esto sucedió en los años 60, cuando el peligro de los desconocidos no era algo tan común.
y él nunca pensaba en los riesgos de estar solo en un lugar tan apartado. Sin embargo, eso cambió en septiembre de 1968, cuando hizo su último viaje solo a ese sendero. Llevaba unos 3 meses frecuentando el lugar, y hasta ese momento no había tenido ningún problema. Su rutina siempre era la misma. Llegaba al aparcamiento a las 5:30 y tomaba la parte más larga del sendero hacia el este, que luego formaba un bucle y lo llevaba de vuelta al aparcamiento a las 7:30. Como era verano, los días eran bastante largos, y había luz hasta casi las 8 de la noche. Mi padre era muy estricto con la puntualidad porque sabía que, al caer la noche, el sendero se volvía más peligroso debido a la poca luz y al cambio de temperatura. Temía perder el equilibrio o no poder encontrar el camino de vuelta al coche. Así que siempre se aseguraba de regresar antes de que oscureciera. Esa tarde llegó un poco más tarde, alrededor de las 6, y se sorprendió al ver una furgoneta vieja y desgastada en el aparcamiento. Normalmente, había un par de coches que ya reconocía, pero nunca había visto ese vehículo antes, y algo en él le dio mala espina. Aunque al principio intentó ignorar las señales de alarma, decidió tomar una ruta más corta para asegurarse de que regresaría antes de que oscureciera. Optó por tomar el sendero hacia el norte, lo que le ahorraría unos 30 minutos. A mitad de camino, empezó a sentir que lo estaban siguiendo. Se dio la vuelta esperando ver a otro excursionista, pero el sendero estaba vacío. Miró a su alrededor para ver si había algún animal o guardabosques, pero no vio nada. Intentó atribuirlo a la paranoia después de haber visto la furgoneta, pero la sensación persistía. Siguió adelante, intentando estar lo más alerta posible y escuchando cualquier sonido o movimiento. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más incómodo se sentía, y se dio cuenta de que estaba completamente solo. No había visto a otro excursionista y la sensación de ser observado no desaparecía. Sabía que le quedaban unos 30 minutos de caminata, así que regresar no tenía sentido. Continuó, pero aceleró el paso e intentó racionalizar por qué se sentía así, sin éxito. Se sentía como un venado atrapado en los faros de un coche. Cuando llegó a una curva en el sendero, el pánico lo invadió y sintió que estaba en peligro inminente. Esperaba ver a alguien al doblar la curva, pero no había nadie. Aún así, absolutamente aterrorizado, decidió que debía esconderse de lo que fuera que pudiera estar ahí, así que se ocultó entre unos arbustos e intentó permanecer lo más quieto posible. Pasaron unos minutos y no se escuchaba nada, ni un solo sonido. Comenzó a convencerse de que probablemente era seguro continuar. Estaba a punto de salir de su escondite cuando escuchó unos pasos ligeros, un sonido de arrastre que venía de la dirección de donde él había venido. Esperaba que fuera un ciervo o algún otro animal del bosque para poder reírse de su miedo infundado, pero entonces vio la silueta de una persona. Solo podía verla parcialmente debido a su vista obstruida, pero sintió que era un hombre de complexión muy robusta, caminando lentamente y con cuidado, como si no quisiera ser visto. Fue en ese momento cuando mi padre se dio cuenta de que probablemente era la persona que lo había estado siguiendo y que había hecho que sus instintos se activaran. Rápidamente pensó en lo que debía hacer. No podía regresar en la dirección contraria, porque eso le tomaría 1 hora de caminata, y la noche estaba cayendo. Tampoco quería seguir por el resto del sendero, porque podía encontrarse de frente con quien lo seguía. Consideró la posibilidad de esconderse por más tiempo, pero eso significaba quedarse atrapado en el sendero en total oscuridad. Entonces, se dio cuenta de dónde estaba, a unos 10 minutos corriendo de la carretera principal que estaba detrás del área boscosa. Todo lo que tenía que hacer era llegar a la carretera, y luego otros 10 minutos hasta su coche. Pero esos 10 minutos estarían totalmente expuesto. Esperó hasta sospechar que el hombre estaba fuera de su vista, y empezó a correr. A los 2 minutos de haber comenzado a correr, escuchó ramas quebrándose a su derecha. Era el hombre de antes, que ahora lo perseguía a través de los árboles.
Mi padre logró correr más rápido que él y llegó a la carretera, donde se detuvo un momento para recuperar el aliento, y luego trotó hasta el aparcamiento, demasiado asustado para mirar atrás. Al llegar al coche, notó que la furgoneta seguía ahí, pero los otros coches ya se habían ido, dejándolo solo. Rápidamente se subió a su coche y salió a toda velocidad. Mientras se alejaba por la carretera, miró hacia el lugar de donde acababa de venir, y allí estaba el hombre, parado en medio de la carretera, mirándolo fijamente. No mostraba ninguna expresión ni hacía ningún movimiento, solo se quedaba ahí, observando a mi padre mientras su coche desaparecía en la distancia. Mi padre nunca supo si ese hombre realmente tenía malas intenciones, pero le tomó mucho tiempo volver a los senderos. A partir de entonces, siempre llevaba a un amigo y prefería ir en momentos de mayor concurrencia. Reportó el incidente a los guardabosques, pero nunca se supo nada más sobre el hombre o la furgoneta. Recientemente, fui a esos senderos con amigos solo para confirmar que es un lugar en el que no querrías estar solo. Crecí en el sur de California, y una de las cosas que siempre se dice de esa parte del estado es que puedes ir a surfear y esquiar el mismo día. Suponiendo que no hubiera tráfico, era posible hacerlo. Crecí en el Inland Empire, a unos 90 kilómetros al este de Los Ángeles, cerca de las estribaciones de las montañas de San Bernardino. Mi padre es un hombre de montaña, y no puedo enfatizar lo suficiente lo mucho que está en su elemento cuando se pierde en las montañas. Ha pasado toda su vida explorando las montañas locales y conoce cada camino secundario, sendero, e incluso tenía una llave especial para desbloquear las barreras de las carreteras forestales. Voy a contar dos historias que ocurrieron con mi padre en las montañas, donde sucedieron cosas extrañas. La primera ocurrió cuando estaba en los Boy Scouts. Como mi papá era un apasionado del aire libre, quería que yo tuviera esas experiencias en la naturaleza y me volviera capaz de manejarme allí, algo por lo que siempre estaré agradecido. Lo pasé muy bien en los Scouts, y aunque soy un chico de ciudad, estoy seguro de que podría enfrentarme a mi padre en un concurso de supervivencia en la naturaleza. Una vez, estábamos acampando en las montañas de San Bernardino, y nuestro campamento estaba bastante profundo en el bosque. Habíamos caminado desde las 6 de la mañana hasta el atardecer para llegar a nuestro campamento. Claro, éramos un grupo de scouts de diferentes edades y habilidades, así que eso tenía un impacto en nuestro ritmo. Mi padre y yo montamos nuestra tienda lejos del resto del grupo, al menos a 50 metros del fuego central. Siempre hacíamos esto porque los chicos más jóvenes solían quedarse despiertos toda la noche haciendo ruido, y nosotros queríamos dormir después de un día de montañismo. Nos acabábamos de meter en nuestros sacos de dormir cuando comenzamos a escuchar un ruido de rocas que se golpeaban en la cresta sobre nosotros, a unos 50 o 100 metros arriba en el valle. Mi padre es un gran creyente en el Sasquatch, y yo también creo que hay cosas en la naturaleza que los humanos no podemos comprender. Hay suficiente territorio inexplorado en los Estados Unidos para que algo así se esconda todo el tiempo que quiera. Mi papá usó la radio para contactar a otro líder scout y preguntó si podían hacer un recuento de los chicos y si alguno de los adultos se había alejado al bosque. Todos estaban presentes. Esta no era una ruta muy popular, así que era improbable que hubiera alguien más en el área, aparte de nosotros. Así que nos quedamos en silencio, solo escuchando. Notamos que no había ruidos de animales o insectos en el área en ese momento. Estábamos acostados en la tienda, escuchando con atención. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre pulsando en mi cabeza. Escuchábamos más ruidos de rocas golpeándose, y estas no eran pequeñas. Sonaban como si fueran piedras grandes, demasiado pesadas para que un humano promedio las sostuviera en cada mano y las golpeara con tanta fuerza. Mi corazón estaba acelerado en ese punto. No estaba tanto asustado como emocionado. Mi papá y yo habíamos pasado mucho tiempo en las montañas cuando era niño,
así que conocía bien los sonidos de los animales y las cosas que se oyen en la noche. Creía en mi papá cuando me decía que el Sasquatch no era violento, pero sí territorial, y que te haría saber cuándo cruzabas un límite. Golpear y lanzar rocas era una de esas señales. Oímos que se lanzaban piedras desde la cresta y que caían en el valle abajo, a unos 30 o 50 metros de descenso, aunque no era una caída vertical. Tenía que haber una fuerza considerable para lanzar esas piedras tan lejos. Sonaba como si las estuvieran arrojando. Luego se hizo el silencio. Fue un silencio lo suficientemente largo como para que pensáramos que Biggie había terminado y se había ido a dormir. De repente, escuchamos un árbol siendo arrancado del suelo. Ten en cuenta que esto estaba a unos 75 metros de distancia y a unos 30 metros por encima de nuestra elevación. Este valle tenía un eco sólido, pero no miento cuando digo que pude escuchar las raíces de ese árbol siendo arrancadas de la tierra. Ahora sí me estaba asustando. Es una cosa que te lancen rocas, pero arrancar un maldito árbol del suelo era otra historia. Pero eso fue todo. Después de eso, no oímos nada más. No hubo más incidentes esa noche, y al día siguiente todos subimos a la cresta para investigar. Encontramos grandes piedras que habían sido rotas, y un lugar donde pensamos que un árbol pudo haber sido arrancado, pero no había ningún árbol cerca. Encontramos algunos pelos gruesos, atrapados en la corteza de unos árboles, y olían como basura sentada en un cubo de metal caliente en verano. El suelo estaba demasiado duro para encontrar huellas claras, pero había muchas ramas en el suelo, rotas de los árboles circundantes hasta unos 2.5 metros de altura. Mi papá y algunos otros líderes decidieron que ya habíamos perturbado la paz lo suficiente y empacamos el campamento para movernos. No tuvimos más incidentes en ese viaje y nunca contamos a los otros scouts lo que pasó. La segunda historia ocurrió en el otro lado del Pico San Bernardino. Mi papá y yo estábamos subiendo hasta la cumbre, donde él había esparcido las cenizas de su padre en 1987, solo unos meses después de que yo naciera. Habíamos intentado varias veces llegar a la cumbre, pero mi papá, que estaba en sus 40 en ese entonces y tenía presión alta, siempre se debilitaba demasiado al llegar a unos 2.600 metros. Pero ahora estaba en una nueva medicación y estaba decidido a llegar a la cumbre para tener un momento espiritual conmigo en el lugar donde descansaban las cenizas de su padre. Mi abuelo fue un verdadero héroe. Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, mecánico de un B-17 Flying Fortress en Inglaterra, y solía volar en misiones como artillero cuando faltaban hombres. También volaba planeadores por la noche en Francia para reparar bombarderos recuperables que habían sido derribados. Así que, como puedes imaginar, su legado era importante para nosotros, y esta vez íbamos a llegar a la cima de esa maldita montaña. Era un día particularmente caluroso, y aunque por encima de las nubes y el smog el aire es más fresco, el sol es más opresivo. Esto puede engañar a los excursionistas inexpertos, haciéndolos sentir seguros. No estábamos bien preparados para esta caminata, ya que habíamos subestimado el factor de exposición ese día. Solo llevábamos 2 botellas grandes de agua porque queríamos ir lo más ligeros posible. Cuando estábamos a unos 3/4 del camino hacia la cima, nos quedamos sin agua. Fue un punto de decisión. O nos apresurábamos para llegar a la cima y bajar rápido, o nos dábamos por vencidos. Mi papá de repente recordó un manantial de montaña no muy lejos y sugirió que fuéramos allí a llenar nuestras botellas. Teníamos tabletas purificadoras de agua, así que no estábamos preocupados por los parásitos que a veces se encuentran en el agua de manantial y que causan problemas digestivos. Así que bajamos al manantial, solo para encontrar que se había secado. Ahora estábamos en un verdadero aprieto. Teníamos que volver a subir al menos 300 metros para regresar al sendero, y estábamos seriamente sedientos en ese punto. Sin otra opción, volvimos al sendero. Estaba literalmente chupando el sudor de mi camiseta para mojar mi lengua.
No habíamos visto otros autos en el estacionamiento del sendero, así que no habíamos encontrado a ningún otro excursionista. Según sabíamos, estábamos completamente solos en la montaña ese día. Así que estábamos allí, jadeando, tratando de averiguar qué hacer, cuando apareció un hombre bajando por el sendero desde la dirección de la cumbre. Parecía casi flotar, tan suavemente bajaba por el sendero hacia nosotros. Era un hombre mayor, de cabello gris y barba corta gris, con bastones de senderismo y un pañuelo azul atado alrededor de su cabeza. Se paró frente a nosotros y dijo: «Hermoso día, ¿verdad, muchachos?». Eran alrededor de las 10 de la mañana y habíamos estado caminando durante unas 4 horas, así que era extraño que este tipo ya estuviera de vuelta. Mi papá le preguntó: «¿Durmió allá arriba la noche anterior? ¿O es el excursionista más rápido del mundo?». Mi papá siempre tenía una manera de mantener la calma en situaciones difíciles, y solo quería ser amable con el hombre con la esperanza de que nos diera algo de agua. «Oh, no, he visto lo que vine a ver, y me iré en breve», dijo el hombre. Recuerdo esa cita exacta porque me pareció muy extraña. Continuó diciendo: «Parecen bastante sedientos. ¿Se quedaron sin agua? La montaña puede ser bastante engañosa en un día caluroso como este, ¿verdad?». Mi papá respondió: «Curioso que lo menciones, sí, nos quedamos sin agua». Antes de que mi papá pudiera continuar, el hombre lo interrumpió. Y ambos bajaron a buscar agua en el manantial de allá abajo, pero descubrieron que se había secado. «No se preocupen, muchachos, les haré llegar agua». Me quedé atónito, igual que mi papá. No habíamos mencionado nada sobre el manantial. Gracias», dijo mi papá. «¿Pero cómo?». «No te preocupes», dijo el hombre, interrumpiendo a mi papá nuevamente. «Aquí tienes». Nos dio a cada uno una botella de agua nueva y fría. Casi lo abrazamos. Bebimos el agua tan rápido como pudimos, y el hombre nos observó con una sonrisa en su rostro. No dijo nada más, y mi papá y yo comenzamos a sentirnos mejor al instante. «Gracias por esto», le dijo mi papá al hombre. «¿Qué te debo?». El hombre respondió: «Lo único que quiero es que lleguen a la cima de esta montaña, y si aún me necesitas, estaré en el cruce de caminos cuando regresen. Que tengan un buen día». Y con eso, el hombre siguió bajando por el sendero. No teníamos idea de qué hacer con esa información, pero después de unos 20 minutos, nos sentimos mucho mejor y llegamos a la cima en otra hora más. Tuvimos nuestro momento espiritual con el abuelo y comenzamos a descender. Cuando llegamos al cruce de caminos, lo que nos tomó un tiempo considerable, no había nadie allí. No vimos ni oímos a nadie en toda la bajada. Llegamos al auto y no había otros vehículos en el estacionamiento. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién era ese hombre o si realmente estaba allí, pero mi papá y yo recordamos lo sucedido de la misma manera. Supongo que nunca lo sabremos. Soy local del área de Pine Barrens en el sur de Jersey y cazo y pesco regularmente en esa región. Mi casa está en el bosque, así que estoy acostumbrado a los sonidos y cosas extrañas que pasan en Nueva Jersey. Sin embargo, he tenido 2 experiencias que nunca he logrado explicar y que todavía me ponen los pelos de punta. La primera ocurrió durante la temporada de caza con armas de fuego en diciembre. Era el primer día y había montado mi puesto en un lugar nuevo, un poco más lejos que el año anterior. Estaba siguiendo mis reflectores brillantes para llegar al puesto, y estaba completamente oscuro y frío, con 4 grados y viento, algo inusual en Nueva Jersey, así que ya se sentía raro mientras caminaba entre los pinos. Cuando estaba a unos 7 metros de mi árbol, me detuve para encender un cigarro antes de subir. Mientras estaba ahí, solo en la oscuridad del bosque, escuché un gruñido, pero no era un gruñido de ciervo, era un gruñido completo, una especie de gruñido amenazante. Se detuvo y duró 1 minuto o 2. En ese momento, mi escopeta estaba lista
y yo estaba mirando hacia el ruido. De repente, algo cargó contra mí. Se acercó a unos 3 metros y disparé una vez, fallando por la izquierda. Lo que sea que era se adentró en la oscuridad. Decidí subirme al árbol cuanto antes, pero mientras estaba a unos 3 metros de mi árbol, algo me cargó desde atrás y me lanzó al suelo. Quedé en el suelo, con la cara en la tierra, y sentí que lo que sea que me había golpeado se había ido. Me quedé en mi árbol hasta las 10 de la mañana, cuando ya estaba claro. Mi única descripción de lo que vi sería una mezcla entre un jabalí y una cabra. Fue aterrador. Y por cierto, no tenemos jabalíes salvajes en la zona. La segunda historia ocurrió mientras pescaba en el río Great Egg Harbor. Pesco allí regularmente, especialmente en otoño para la pesca del róbalo. Caminaba por un sendero que solía llevar a una antigua fábrica de barcos en el río. Pescaba en la antigua estructura. A los Bass les encantaba. Sin embargo, aún queda un edificio en pie que no está mal hasta que entras. Un día, mi amigo y yo decidimos ir a pescar con la marea baja. Cargamos la camioneta, manejamos hasta el sendero y caminamos alrededor de 1 milla. Cuando llegamos, el clima era perfecto, pero después de 1 hora comenzó a llover. Sabíamos que iba a llover mucho, así que empaquetamos nuestras cosas y nos dirigimos al edificio. Una vez dentro, dejamos nuestras cosas y pensamos en explorar un poco. La tormenta estaba empeorando y decidimos subir al 2º piso, donde había una fila de habitaciones a la derecha y un balcón a la izquierda que daba a la planta baja. Cuando nos acercamos a la primera puerta, mi amigo decidió que no quería entrar más y se dio la vuelta, diciendo un gran no. A mí me gusta explorar, así que seguí adelante. Revisé la primera habitación y no encontré nada interesante, así que continué revisando una por una. Cuando llegué a la penúltima habitación, sentí una sensación extraña, como si hubiera recibido la peor noticia de mi vida. Me costó mucho recomponerme, y cuando lo hice, corrí abajo y descubrí que mi amigo ya había salido y se había ido al camión, dejando todo su equipo de pesca. Recogí sus cosas y salí corriendo, pero tuve que regresar por mi soporte de caña de pescar que estaba usando como defensa. Mientras miraba la ventana del 2º piso, vi a un niño de pie allí. Fue el momento más aterrador de mi vida, y nunca volveré a pescar allí. Tengo una experiencia que quiero compartir, algo que me pasó a mí y a un grupo de mis amigos más cercanos. Pero antes de entrar en detalles, quiero darte un poco de contexto. Mi nombre es Tom, peso unos 73 kilos y mido 1.80 metros. Tengo 25 años y amo el aire libre tanto que en la secundaria formé un club llamado Los Osos Grizzlies del Aire Libre. Éramos un grupo pequeño que organizaba diferentes excursiones de senderismo. Hemos recorrido desde los hermosos senderos del Parque Estatal Sleeping Giant en Connecticut hasta el Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns en California, que tiene una fantástica cascada de 24 metros rodeada de un paisaje exuberante. En este grupo estaban mis amigos más cercanos, mi mejor amigo de la secundaria, Jake, mi buena amiga Jennifer, a quien conocí en mi primer año de secundaria, y la novia de Jake desde la secundaria, Christine. Los 4 éramos inseparables y realizábamos todas nuestras excursiones juntos. En la secundaria, organizamos actividades para recaudar fondos, y la escuela vio cuánto amábamos la naturaleza y que podíamos hacer una carrera de ello, así que nos apoyaron para llevar nuestro club un paso más allá. Todos estábamos en forma, lo cual era parte de la razón por la que disfrutábamos tanto lo que hacíamos. No solo despejaba nuestras mentes y nos daba claridad, sino que también nos ayudaba a aliviar la ansiedad y la depresión que uno a menudo experimenta como adolescente. Al menos, no tuvimos que lidiar mucho con eso gracias al senderismo. Incluso nuestros maestros nos acompañaron en algunas ocasiones y dijeron que también les ayudaba a manejar su estrés y ansiedad.
Pero después de graduarnos de la secundaria, el club se fue apagando. Seguimos en contacto, como hacen la mayoría de los amigos de la secundaria, pero la vida pasa. El único con el que realmente mantuve contacto fue Jake. Él y Christine seguían juntos, pero apenas hablábamos de senderismo porque ya no nos apasionaba tanto. Jennifer hizo lo suyo y estaba saliendo con un chico atlético de la universidad llamado Robert. A excepción de Jake, todos nos alejamos durante algunos años. Una noche de mayo, decidí que sería una buena idea hacer una fogata con unos pocos amigos cercanos. Christine no quería estar rodeada de personas que no conocía, así que tuvo la brillante idea de invitar a Jennifer. A través del poder de las redes sociales, resultó que Jennifer estaba muy feliz y dispuesta a venir. Nos contó cómo la vida se interpuso entre ella y Robert y cómo habían terminado su relación. Dijo que la fogata sería justo lo que necesitaba para ponernos al día y hablar de la vida, y que sería como en los viejos tiempos. Me dijo que su número seguía siendo el mismo y que la llamara para confirmar. Fue más fácil de lo que pensé. De repente me llené de felicidad y emoción. Iba a ser como en los viejos tiempos. Cuando llegó el día de la fogata, todo salió perfecto. Nos divertimos muchísimo. Era alrededor de la 1:30 am y todos los demás ya se habían ido. Los que quedábamos éramos Jake, Jennifer, Christine y yo. La brisa fresca de primavera acariciaba mi cuello y el fuego me calentaba la cara, dejándome con escalofríos. Jake comentó lo pacífico y nostálgico que era esto mientras terminaba su cerveza. La energía del grupo era muy buena. Y Jennifer recordó una vez cuando me resbalé en una roca mojada, tratando de huir de un insecto extraño, al que todos apodamos el incidente del bicho. Todos nos reímos, y Jake dijo que ojalá pudiéramos revivir esos días. Christine miró a Jennifer y dijo, «Tal vez no podamos volver atrás, pero ¿podemos vivir esos días de nuevo?» Entonces, una idea repentina cruzó nuestras mentes. Siempre habíamos hablado de ir a algún lugar exótico y hacer una gran excursión allí. Ese era nuestro sueño hace años, pero de repente, la chispa de genialidad nos llenó a todos, y formamos un plan para ir a Hawái. La tía de Jake, afortunadamente para nosotros, era asistente de vuelo. Yo tenía ahorros guardados para un día lluvioso. Jennifer había ahorrado dinero para un viaje que iba a hacer sola, y Christine tenía un canal de maquillaje en YouTube con una buena cantidad de seguidores, y estaba segura de que podría financiar el resto con crowdfunding. Después de 3 semanas, reunimos nuestros fondos y logramos costear el viaje. Nos quedaríamos en la zona de Honolulu, porque había un lugar muy conocido para hacer senderismo con una hermosa cascada. Llegamos a nuestro destino, y decidimos ser turistas los primeros 3 días, dejando los últimos 3 para hacer senderismo en la zona, y el 7º día para prepararnos para regresar. Sin embargo, queríamos llevarlo un paso más allá y acampar en el lugar. Ya lo habíamos hecho muchas veces y éramos expertos en acampar, así que sentimos que podíamos con esto sin problemas. Nos adentramos cada vez más en el bosque. Vimos a algunas personas en el camino, turistas. Hablamos con algunos lugareños amigables, y luego comenzamos a notar lo aislado que se estaba volviendo todo. Christine dijo que estábamos muy lejos y que no teníamos señal en nuestros teléfonos. Ella había comprado una brújula y un mapa, así que sugirió que encontráramos un lugar en la zona donde estábamos, y todos estuvimos de acuerdo. Encontramos un lugar hermoso, casi como si estuviera esperándonos. Estaba en un acantilado con vistas a casi toda la isla. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de lo lejos que habíamos caminado, y el lugar era relativamente seguro. Había una cerca hecha de bambú, así que no podías caer a menos que te lanzaras intencionadamente. Pero incluso si lo hicieras, había una gran roca saliente que impediría la caída. Era la vista más magnífica que había visto en mi vida. Montamos la tienda de campaña que teníamos y colocamos algunas linternas alrededor del fuego para mantener alejados a los insectos.
Jennifer y Christine querían explorar los alrededores para ver si había algo interesante, mientras Jake y yo terminábamos de instalar todo. Entonces, escuchamos a las chicas gritar: «¡Hey! Encontramos un claro en unos arbustos. ¡Oh! Y hay escaleras». Pensé que estaban bromeando, pero cuando fuimos a mirar, vimos que en realidad había unas escaleras bastante desgastadas que llevaban a una pieza de roca en la parte inferior. Para ponerlo en mejor perspectiva, imagina la roca de El Rey León. Estábamos parados en la parte plana de arriba, y abajo había otra parte plana, con unas escaleras que conectaban las dos. Jennifer estaba en contra de bajar las escaleras desgastadas porque temía que alguien pudiera lastimarse, pero teníamos que saber qué había abajo. Jake y yo dijimos que bajaríamos mientras las chicas se quedaban por decisión propia. Las escaleras eran de piedra y estaban desgastadas, pero cuando llegamos a la mitad, no eran tan malas. Finalmente llegamos abajo y vimos que la roca donde estábamos era como una cueva en la parte inferior. Nos adentramos y podíamos escuchar nuestros pasos aplastando cáscaras de coco rotas y arena mientras caminábamos. Jake encendió su linterna y alumbró el interior. Estábamos asombrados. Parecía haber dibujos en las paredes y lo que parecía ser un sitio de entierro. Parecían perturbados, pero los dibujos nos intrigaron. Encendí mi linterna y la apunté a la pared. Pudimos distinguir cuerpos y cabezas muy pequeñas. Las paredes parecían intactas. Despejamos cuidadosamente los escombros de la pared. Necesitábamos más luz para entender los grabados, así que llamamos a las chicas para que bajaran, quienes lo hicieron con cierta reluctancia. Les pedimos que encendieran sus linternas y las apuntaran a la pared. Todos hicimos lo mismo y quedamos maravillados. Tomamos fotos y acordamos informar al centro de información sobre este lugar cuando nos fuéramos. Tal vez habíamos descubierto algo que había sido olvidado por el tiempo. Entonces Christine dijo que los grabados contaban una secuencia de eventos de derecha a izquierda. Parecía que representaba una figura siendo empujada desde un borde. Fue en ese momento que nos dieron escalofríos y decidimos regresar a la parte superior. Jake rompió el silencio y dijo que recordáramos que los grabados probablemente tenían miles de años, que solo era historia, pero todos estuvimos de acuerdo en que seguía siendo escalofriante, y que si llovía, buscaríamos refugio en la cueva, pero eso sería como última opción. Optamos por explorar un poco más lejos del campamento, pero no demasiado, solo explorando. Todos estábamos inspirados desde que nos topamos con los grabados en la pared. Tal vez tendríamos la suerte de encontrar algo más. Estábamos a unos 15 minutos de la caminata cuando nos dimos cuenta de que el sol comenzaba a ponerse, y Christine dijo que probablemente deberíamos regresar. No queríamos quedarnos atrapados en la oscuridad, ya que obviamente haría que fuera más difícil volver al campamento. Mientras regresábamos, escuchamos crujidos y ramas rompiéndose. Christine agarró a Jennifer del brazo y se acercó a nosotros, con una expresión de inquietud en el rostro. Jake y yo miramos a nuestro alrededor, tratando de identificar la fuente del ruido. La atmósfera se había vuelto pesada, y la luz del sol se desvanecía rápidamente, dejando un resplandor anaranjado sobre el bosque. ¿Escucharon eso?, preguntó Jennifer, su voz temblando. No es nada, dije tratando de tranquilizarla, aunque yo también sentía un nudo en el estómago. Solo es el bosque. A veces hace ruidos extraños. Continuamos avanzando hacia nuestro campamento, pero los crujidos se hicieron más frecuentes y cercanos. Jake decidió acelerar el paso, y todos lo seguimos, cada uno con el corazón latiendo más rápido. La sensación de ser observados era inconfundible, y la calma que habíamos sentido anteriormente se había desvanecido. Finalmente, llegamos a nuestro campamento, y el alivio fue evidente en nuestros rostros. Sin embargo, la atmósfera tensa persistía. Decidimos preparar la cena y tratar de relajarnos alrededor del fuego. La charla y las risas volvieron poco a poco, pero el sentimiento de inquietud seguía presente. Cuando la noche se asentó y las estrellas comenzaron a brillar,
Christine sugirió que tomáramos turnos para vigilar el campamento. Nos reímos de ello, pero aceptamos. No queríamos que la experiencia de la cueva arruinara nuestra diversión, así que decidimos tomar algunas precauciones adicionales. Me ofrecí para la primera ronda de vigilancia. Me senté junto al fuego, manteniendo los ojos abiertos y tratando de disfrutar del espectáculo de estrellas. Mientras estaba sentado allí, escuché un susurro que no pude identificar. Parecía provenir de un lugar cercano, pero al mirar a mi alrededor, no vi nada fuera de lo común. De repente, vi una sombra moviéndose cerca de la cueva donde habíamos estado. Pensé que era una ilusión, o quizás un animal, pero la sombra se movió de una manera extraña, como si se deslizara en lugar de caminar. Mi instinto me dijo que debía alertar a los demás, así que me levanté y fui a la tienda para despertar a Jake y Christine. Creo que vi algo fuera, les dije con voz baja, tratando de no alarmarlos demasiado. Voy a revisar. Jake, todavía medio dormido, asintió y tomó una linterna. Christine se quedó en la tienda, nerviosa pero tratando de mantener la calma. Caminamos hacia el área donde había visto la sombra, pero no había nada allí. La cueva parecía tan tranquila como la habíamos dejado. Caminamos alrededor del campamento, revisando el perímetro, pero no encontramos nada fuera de lo común. Cuando regresamos al campamento, todos estaban despiertos ahora y la atmósfera se había vuelto aún más tensa. Decidimos que era mejor no volver a la cueva esa noche y nos acurrucamos alrededor del fuego hasta que el sueño nos venció. Al día siguiente, nos despertamos con el amanecer, ansiosos por volver a la normalidad. Desmontamos el campamento y regresamos por el sendero hacia el punto de partida. La sensación de estar vigilados nos acompañó durante todo el camino, pero no volvimos a experimentar nada inquietante. Finalmente, llegamos al centro de información y le contamos al personal sobre los grabados en la cueva. Mostramos algunas de las fotos que habíamos tomado, y ellos se mostraron sorprendidos. Nos agradecieron por informarles y nos dijeron que la cueva no estaba registrada en su base de datos, pero que investigarían más a fondo. La experiencia dejó una marca en nosotros. Aunque fue emocionante y fascinante, la sensación de ser observados y los ruidos inexplicables nos hicieron cuestionar si deberíamos haber explorado más. A partir de entonces, nuestras excursiones se volvieron más seguras y cautelosas, y aunque seguimos explorando y disfrutando de la naturaleza, nunca volvimos a acampar en un lugar tan remoto sin asegurarnos de que todo estuviera bajo control.